Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente nos tiene a todos en vilo. Y es que ¿quién no ha soñado con ver a dos de las estrellas más grandes de la televisión turca juntos en el altar? Así es. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Boda a la vista. Secretos y sueños revelados, y créanme, este vídeo está cargadito de información jugosa, de rumores, de certezas, de esperanzas, y de mucho, mucho corazón. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Y si te encantan las novelas turcas, el chisme de celebridades y todo lo que rodea a este fascinante mundo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tenemos un montón de contenido esperándote. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el apasionante universo de Demet y Can. Empecemos por el principio. ¿Quién no recuerda la explosión de química, la magia que emanaba de la pantalla cuando Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron Erkenci Kuş, pájaro soñador? Uf. Aquello fue un bombazo. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, no solo conquistó Turquía, sino que dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un fenómeno de masas. La historia de Sanem, una joven soñadora y creativa, y Can, un fotógrafo aventurero y misterioso, nos robó el corazón a todos. Sus idas y venidas, sus miradas cómplices, sus roces. ¡Ay, Dios mío! Eran pura dinamita. La serie, con su trama fresca y envolvente, capturó la esencia del amor juvenil, la búsqueda de la identidad y la lucha por los sueños. La fotografía impecable, los paisajes idílicos y la banda sonora pegadiza fueron ingredientes clave para su éxito arrollador. Y como suele pasar, la ficción traspasó la pantalla. La química entre Demet y Can era innegable, evidente. Los rumores de un romance comenzaron a circular como la pólvora. Las fotos juntos, las salidas, los gestos de cariño. Todo apuntaba a que Cupido también había flechado a los actores en la vida real. Recuerdo perfectamente la emoción, la ilusión que sentíamos los fans. Todos soñábamos con que su amor trascendiera la pantalla. Era, de alguna manera, el final perfecto para la historia de Sanem y Can. La conexión que se veía en la pantalla, esa complicidad que transmitían, era tan palpable que era difícil no imaginar que existía algo más allá de la actuación. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, avivaron la llama con reportajes, entrevistas y análisis de cada gesto de los actores. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos editadas y vídeos románticos que celebraban la posible relación. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, es un camino lleno de curvas. Y por más que deseáramos que Demet y Can fueran pareja, la realidad es que las cosas no salieron como esperábamos. Hubo rumores de discusiones, de incompatibilidades, de agendas apretadas. Y finalmente cada uno tomó su propio rumbo. La decepción fue inevitable, lo confieso. Pero al mismo tiempo, la vida continúa, y tanto Demet como Can siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Es importante recordar que aunque los fans deseen que dos personas estén juntas, la decisión final siempre reside en ellas. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es fundamental respetar la privacidad y la autonomía de cada individuo. Demet Özdemir, por su parte, se consolidó como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. La hemos visto brillar en series como Doğduğum Kaderindir, Mi hogar, mi destino, y más recientemente en Adnfara, Mi nombre es Farah, donde demuestra, una vez más, su versatilidad y su capacidad para emocionar al público. Su vida personal también ha sido objeto de atención. Recuerdo su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, una boda espectacular que, lamentablemente, terminó en divorcio. Pero Demet es una mujer fuerte, resiliente y siempre ha sabido mantenerse fiel a sí misma. La carrera de Demet ha sido meteórica. Tras el éxito de Erkenci Kuş, supo elegir proyectos que le permitieron demostrar su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. En Doğduğum Kaderindir, interpretó a una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, abordando temas como la adopción, la familia y la superación personal. Su interpretación fue aclamada por la crítica y la consagró como una de las actrices más prometedoras de su generación. Adnfara, su proyecto más reciente, la desafía con un papel más complejo y dramático, donde interpreta a una mujer inmigrante que debe enfrentarse a situaciones límite para proteger a su hijo.
Demet ha sabido reinventarse y explorar diferentes registros, demostrando su versatilidad y su capacidad para sorprender al público. Además de su talento actoral, Demet ha destacado por su estilo, su elegancia y su compromiso social. Es una mujer que inspira a sus seguidores, que utiliza su plataforma para hablar sobre temas importantes y que siempre se muestra cercana y auténtica. Su divorcio con Ethan Cook fue un momento difícil, pero Demet ha sabido afrontarlo con madurez y fortaleza, demostrando que es una mujer que se levanta ante cualquier adversidad. Can Yaman, por otro lado, continuó su exitosa carrera, conquistando corazones en Italia con la serie Sandokan y demostrando su talento en producciones internacionales. Actualmente está en boca de todos por su relación con la estilista italiana Diletta Leotta, una relación que, al parecer, va viento en popa. Y aunque los rumores de boda no han dejado de sonar, la pareja parece estar disfrutando de su relación sin prisas. Can Yaman ha seguido los pasos de otros actores turcos que han logrado trascender fronteras y conquistar mercados internacionales. Su participación en Sandokan, una producción de época filmada en Italia, le ha permitido mostrar su talento a un público más amplio y consolidar su imagen como un actor de renombre. Can ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar papeles de diferentes géneros y adaptarse a distintas culturas. Además de su trabajo en la actuación, Can ha destacado por su atractivo físico y su carisma, lo que lo ha convertido en un ídolo para millones de fans en todo el mundo. Su relación con Diletta Leotta ha sido seguida de cerca por los medios y los fans. La pareja ha sido fotografiada en numerosas ocasiones, y sus gestos de cariño y complicidad han alimentado los rumores de una posible boda. Sin embargo, tanto Can como Diletta han preferido mantener su relación en privado, disfrutando de su amor sin la presión mediática. Can Yaman es un actor que ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado, construyendo una carrera sólida y consolidando su imagen como un artista internacional. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en uno de los actores turcos más exitosos de la actualidad. Pero, ¿qué pasa con la posibilidad de una boda entre Demet y Can? ¿Por qué este tema sigue generando tanto interés? Pues bien, hay varios factores que alimentan esta fantasía. En primer lugar, está la magia de Erkenci-Kuş, la nostalgia por esa época en la que nos hicieron soñar. La gente inevitablemente sigue idealizando la pareja que formaban en la pantalla. En segundo lugar, está la propia dinámica de las redes sociales. Los fans son muy activos, muy creativos. Crean fotos, vídeos, fanfics. Todo para mantener viva la llama de la esperanza. Y por supuesto están los rumores, los chismes, las filtraciones. La nostalgia por Erkenci-Kuş es un factor clave. La serie dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, quienes recuerdan con cariño la química entre Demet y Can, la emoción de la historia y la magia que emanaba de la pantalla. La idea de verlos juntos en la vida real, casados y felices, es el final perfecto que muchos soñaron para Sanem y Can. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la perpetuación de este sueño. Los fans, con su creatividad y su entusiasmo, crean contenido que celebra la pareja, aviva la esperanza y mantiene vivo el interés en el tema. Las fotos editadas, los vídeos románticos y los fanfics son herramientas que permiten a los fans imaginar una realidad alternativa, donde Demet y Can son pareja y viven felices para siempre. Los rumores y los chismes, por su parte, actúan como combustible para la fantasía. Cada vez que Demet y Can se encuentran, comparten una foto juntos o hacen alguna declaración que pueda interpretarse como una señal, los rumores se disparan y las esperanzas se renuevan. Los medios de comunicación y los portales de noticias también contribuyen a mantener vivo el interés en el tema, publicando artículos, análisis y comentarios sobre la posible relación. Recuerdo hace unos meses una serie de fotos que circularon por internet, en las que se veía a Demet y Can cenando juntos. Las redes sociales enloquecieron. ¿Será una reconciliación? ¿Estarán dándose una segunda oportunidad? Las especulaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, la realidad es que hasta el momento no hay nada confirmado. Simplemente se encontraron, se saludaron, compartieron una cena. Y ya está. Pero claro, la imaginación de los fans es inagotable. Este encuentro casual, aunque inofensivo en apariencia, generó un revuelo mediático y despertó la ilusión de los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones sobre la posible relación. Los fans soñaron con una reconciliación, con una segunda oportunidad para que Demet y Can pudieran vivir su amor fuera de la pantalla.
Sin embargo, la realidad fue menos romántica. Demet y Can se encontraron por casualidad, compartieron una cena y continuaron con sus vidas. A pesar de la decepción, la imaginación de los fans siguió trabajando, creando historias y escenarios que mantenían viva la esperanza. Este episodio demuestra cómo la fantasía y la realidad pueden fusionarse en el mundo de las celebridades, y cómo los fans pueden crear sus propias narrativas a partir de pequeños detalles. Otra de las cosas que siempre ha generado mucho interés es el tema de las declaraciones de Demet y Can sobre su relación. Ambos han sido muy cautos, muy diplomáticos, a la hora de hablar del otro. Han reconocido la química, la conexión, la importancia que tuvieron en sus vidas. Pero nunca han confirmado ni desmentido los rumores de romance. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que mantiene viva la esperanza. El misterio o la ambigüedad son combustible para la fantasía. La prudencia de Demet y Can al hablar sobre su relación ha sido clave para mantener vivo el interés del público. Ambos han evitado confirmar o desmentir los rumores de romance, optando por declaraciones ambiguas y diplomáticas. Han reconocido la química, la conexión y la importancia que tuvieron en sus vidas, pero sin revelar detalles que pudieran poner fin a las especulaciones. Esta ambigüedad ha alimentado la fantasía de los fans, quienes han interpretado cada declaración como una posible señal de esperanza. El misterio y la intriga son elementos poderosos que mantienen viva la llama del interés. Al no revelar la verdad completa, Demet y Can han permitido que los fans sigan soñando y creando sus propias narrativas. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Es posible que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Pues sinceramente no lo sé. La vida es impredecible y el amor, más aún. Lo que sí sé es que ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho que ofrecer. Cada uno está construyendo su propio camino, su propia felicidad. Y eso es lo importante. El futuro es incierto y la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can sigue siendo un misterio. La vida es impredecible y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Lo que sí es seguro es que ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho que ofrecer. Ambos están enfocados en sus carreras y en construir su propia felicidad. El respeto a sus decisiones y la admiración por su trabajo son fundamentales. Pero como fans, ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar, respetar sus decisiones, sus vidas. No presionar, no acosar, no invadir su privacidad. En segundo lugar, seguir soñando, seguir creando, seguir disfrutando de su trabajo. Ver sus series, apoyar sus proyectos, celebrar sus éxitos. Y por supuesto, seguir hablando de ellos, debatiendo, compartiendo nuestras opiniones. Porque al final eso es lo que nos une como fans, el amor por su trabajo, la admiración por su talento y la esperanza de que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. Como fans es importante respetar la privacidad y las decisiones de Demet y Can. No debemos presionar, acosar o invadir sus vidas personales. Lo que sí podemos hacer es apoyar su trabajo, ver sus series y celebrar sus éxitos. También podemos seguir soñando, creando contenido y compartiendo nuestras opiniones, siempre desde el respeto y la admiración. Lo que nos une como fans es el amor por su trabajo, la admiración por su talento y la esperanza de que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse, ya sea en la vida real o en la pantalla. Ahora bien, hablemos de los secretos que se guardan en este asunto. Secretos que a veces trascienden la pantalla y se filtran a través de fuentes confiables o indiscretas. Uno de los secretos mejor guardados es, sin duda, el motivo real de la supuesta ruptura. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Hubo terceras personas? ¿Problemas de agenda? La verdad, al parecer, solo la conocen ellos. Y probablemente nunca la sabremos. Los secretos que rodean la supuesta ruptura entre Demet y Can son muchos. El motivo real de la separación es uno de los secretos mejor guardados. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Problemas de agenda que impidieron que la relación funcionara? La verdad, al parecer, solo la conocen ellos, y es muy probable que nunca la sepamos. Las especulaciones y los rumores seguirán circulando, pero la realidad siempre permanecerá en la intimidad de sus vidas. Otro secreto es la verdadera relación de Demet con Ouzhan Kok, su exmarido. ¿Cómo fue realmente su matrimonio? ¿Por qué se divorciaron tan rápido? ¿Se arrepienten de algo?
Son preguntas que seguramente se han hecho muchas veces. El matrimonio de Demet con Othman Koch también esconde secretos. ¿Cómo fue realmente su relación? ¿Por qué se divorciaron tan rápido? ¿Se arrepienten de algo? Estas son preguntas que seguramente muchos se han hecho, pero la respuesta solo la conocen ellos. La vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, y los detalles de sus relaciones personales a menudo se convierten en objeto de interés público. Sin embargo, la intimidad de su matrimonio y las razones de su divorcio pertenecen exclusivamente a ellos. Y por último está el secreto mejor guardado de Can Yaman, su vida personal. ¿Qué busca en una pareja? ¿Cómo es su relación con Diletta Leotta? ¿Está realmente enamorado? Son preguntas que solo él puede responder. La vida personal de Can Yaman también está llena de secretos. ¿Qué busca en una pareja? ¿Cómo es su relación con Diletta Leotta? ¿Está realmente enamorado? Estas son preguntas que solo él puede responder. Can Yaman es un hombre muy reservado, y prefiere mantener su vida personal lejos de los focos. La especulación sobre su relación con Diletta Leotta es constante, pero él ha preferido mantener la privacidad y disfrutar de su amor sin la presión mediática. En cuanto a los sueños revelados, los fans tienen muchos. Sueñan con una reconciliación, con una nueva serie juntos, con una boda. Sueñan con verlos felices, con que encuentren el amor verdadero, con que triunfen en sus carreras. Y aunque a veces la realidad sea diferente, el derecho a soñar es algo que nadie nos puede quitar. Los sueños de los fans son muchos y variados. Sueñan con una reconciliación entre Demet y Can, con una nueva serie juntos, con una boda que celebre su amor. También sueñan con verlos felices, con que encuentren el amor verdadero y con que triunfen en sus carreras. La fantasía es un componente esencial del fandom, y los sueños son la gasolina que alimenta la esperanza. Aunque la realidad a veces sea diferente, el derecho a soñar es algo que nadie nos puede quitar. En resumen, el tema de la boda entre Demet y Can es un tema recurrente, lleno de misterio, de emoción y de esperanza. Aunque no haya nada confirmado, la magia de Erkenci-Kush sigue viva, y los fans siguen soñando con que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. Pero lo más importante es respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y seguir disfrutando de su talento. El tema de la boda entre Demet y Can es un tema que sigue generando interés y debate. La magia de Erkenci-Kush sigue viva, y los fans siguen soñando con que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. Sin embargo, lo más importante es respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y seguir disfrutando de su talento. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el apasionante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Comparten mis esperanzas? ¿Qué opinan de todo lo que hemos comentado? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos mucho contenido esperando por ustedes. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta pronto.